Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, un capítulo que es eminentemente eucarístico. El relato que meditábamos ayer terminaba con un diálogo entre Cristo y el gentío que le seguía. Estos le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer para obrar las obras de Dios? Y Jesús les respondía: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Hoy continuamos este diálogo y el pueblo le pregunta a Cristo: ¿qué signo, qué obra haces tú para que creamos en ti? Y le presentan a Moisés y cómo Moisés alimentó al pueblo durante su peregrinación por el desierto. Jesús, siguiendo el diálogo del gentío, se presenta como el pan de vida. Es como si les dijera: la obra que hizo Moisés fue que les dio pan en el desierto, pero la obra que hago yo es que me entrego a mí mismo como comida para ustedes. O sea, Jesús se identifica en este evangelio como el verdadero pan de vida, muy distinto al maná que comió el pueblo de Israel en el desierto. Jesús no está haciendo una mera analogía o una metáfora sobre su persona y el pan, sino que está describiendo el sacramento de la Eucaristía, el sacramento por el cual Dios mismo se nos entrega en la especie del pan y del vino para que nosotros lo comamos. La Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, porque en ella recibimos al mismo Dios. La recepción de este sacramento, con todas las disposiciones necesarias, deja en nuestra vida grandes frutos que quisiera que aprovecháramos y los meditáramos durante esta reflexión. El primer fruto es que la Eucaristía aumenta y fortalece nuestra unión con Jesucristo. Al comulgar, recibimos a Jesucristo de una manera real y substancial. En ese pan consagrado está Cristo en su cuerpo, en su alma, en su sangre, en su divinidad. No como un mero deseo, no como un símbolo. Cristo está ahí. Por lo tanto, recibir a Jesucristo verdaderamente nos une más con Él. El segundo fruto es que la Eucaristía perdona los pecados veniales y nos ayuda a alejarnos del pecado mortal. En la Eucaristía recibimos al autor mismo de la gracia y al autor mismo de la vida. Y recibirlo con las disposiciones necesarias vivifica y purifica nuestro ser, siempre y cuando estemos en estado de gracia. La presencia de Cristo en nuestra vida hace que borremos el pecado venial y que recibamos la gracia para alejarnos del pecado mortal. La Eucaristía también fortalece la caridad, fortalece el amor. El pecado no es otra cosa que una falta contra el amor de Dios. Y poco a poco va debilitando la caridad, va debilitando el amor que hay en nuestro corazón y que es fruto del Espíritu Santo. Pues la comunión frecuente mantiene viva esa llama del amor en nuestra vida, porque estamos recibiendo en esa Eucaristía, en ese pan bendito, al mismísimo amor. La Eucaristía también da unidad al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y fortalece
a ese cuerpo místico. Por medio de la recepción del Santísimo Sacramento, nos unimos más íntimamente a Cristo y con Él a la iglesia entera, que es su cuerpo. Por esta razón, otro de los nombres para este sacramento es la Sagrada Comunión, porque precisamente nos une más aún con toda la iglesia. Mis queridos hermanos, aprovechemos este día, démosle gracias al Señor, démosle gracias porque se ha quedado con nosotros en el pan y en el vino, que el sacerdote, con las palabras de la consagración, convierte en su cuerpo y en su sangre. Qué gran sacramento, qué gran misterio de amor. El Señor nos ha dicho que aquel que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. Que cada vez que podamos acercarnos a este sacramento, en estos días tal vez no con la frecuencia que quisiéramos, pero vayamos cultivando ese deseo ardiente para que cuando el Señor lo quiera y podamos recibirle sacramentalmente, podamos verdaderamente gozar de todos estos frutos que nos concede la Sagrada Eucaristía. Y mientras esperamos ese día de poder volver a recibirle sacramentalmente, no perdamos la oportunidad de realizar muchas y frecuentes comuniones espirituales que nos unen con Cristo. Y así vamos manteniendo esa presencia de Dios en nuestro corazón para que cuando toda esta situación se normalice, podamos recibirle verdadera y sacramentalmente. Que el Señor nos bendiga.